Israel y la autopista de agua que podría cambiar su futuro para siempre. La escasez de agua es uno de los problemas más serios de nuestro tiempo, y no es una exageración. Mientras la población mundial sigue creciendo y el clima se vuelve más extremo, cada vez más países enfrentan la misma pregunta: ¿cómo garantizar agua suficiente para vivir, producir alimentos y sostener sus ciudades? En medio de ese panorama, hay un país que logró algo que parecía casi imposible: Israel. Un territorio con grandes zonas desérticas, con muy poca lluvia en muchas regiones y con una historia marcada por la falta de agua desde sus primeros años como nación. Y aún así, hoy Israel no solo logró enfrentar su crisis hídrica, también se convirtió en un referente mundial en tecnología del agua. De hecho, el cambio ha sido tan grande que el país produce más agua de la que necesita en ciertos periodos. Eso significa que pasó de la escasez extrema a un modelo de gestión que muchos países ahora estudian. Pero nada de esto ocurrió por casualidad. Detrás de este logro hay décadas de planificación, ingeniería, inversión, crisis, decisiones difíciles y una visión de largo plazo que transformó por completo la relación del país con el agua. Y en el centro de esa transformación está una obra impresionante: una especie de autopista hídrica, un sistema gigantesco capaz de mover agua de una región a otra, conectar fuentes naturales con infraestructura moderna y, más recientemente, hacer algo que hace poco sonaba a ciencia ficción: usar agua del mar, desalinizarla y enviarla para ayudar a recuperar el nivel de un lago natural. Sí, agua del Mediterráneo convertida en agua dulce para apoyar el mar de Galilea. Y esa sola idea ya nos muestra el nivel de innovación del que estamos hablando. Para entender por qué este proyecto es tan importante, hay que mirar un poco hacia atrás. Desde sus primeros años, Israel tuvo que enfrentar una realidad muy dura. La mayor parte del país es árida o semiárida. El agua no estaba distribuida de forma equilibrada. En el norte había más disponibilidad por lluvias, pero en el sur se extendían enormes zonas secas, especialmente en el desierto del Negev. Al mismo tiempo, la población crecía con rapidez. Llegaban nuevas olas de inmigración, se construían ciudades, se expandía la agricultura, y la presión sobre los recursos hídricos aumentaba cada año. Era evidente que no bastaba con esperar lluvias o depender de fuentes naturales limitadas. Había que diseñar un sistema nacional, una solución grande, una solución estructural, una solución que permitiera llevar agua desde donde existía hacia donde hacía falta. Décadas antes, ya se habían planteado ideas para desviar agua del norte hacia las zonas áridas del sur, pero por guerras, tensiones geopolíticas y la complejidad técnica, esos planes no avanzaron de inmediato. Sin embargo, la idea quedó viva, y después de la independencia del país, esa visión empezó a convertirse en realidad. Así nació uno de los megaproyectos más ambiciosos de infraestructura hídrica del mundo, el Transportador Nacional de Agua. Una red enorme de canales, tuberías, túneles, estaciones de bombeo y reservorios diseñada para transportar agua desde el mar de Galilea en el norte hacia el centro y el sur del país. No estamos hablando de una obra pequeña, estamos hablando de un sistema de alrededor de 130 kilómetros de longitud. Un sistema pensado para mover agua a gran escala en un territorio con fuertes diferencias de altura y condiciones climáticas muy distintas. Y ese detalle de la altura era clave, porque no se trataba solo de llevar agua en línea recta. Había que elevarla, bombearla con potencia, superar desniveles importantes, coordinar presiones, caudales, tratamiento y distribución. Era un desafío de ingeniería enorme para su época. La construcción comenzó en la década de los 50 y exigió un esfuerzo técnico y financiero inmenso. Israel asumió grandes costos para hacerlo posible, pero era una apuesta por la supervivencia y el desarrollo del país. Sin esa obra, muchas zonas simplemente no habrían podido crecer como lo hicieron.
Uno de los puntos más impresionantes del sistema era la forma en que el agua se extraía cerca del mar de Galilea, y luego se elevaba con potentes bombas hasta superar cientos de metros de desnivel. Después, el agua continuaba su recorrido a través de túneles y canales. Entre esas estructuras destacó un túnel larguísimo para su época, considerado en su momento uno de los más importantes del mundo en infraestructura hidráulica. Más adelante, el agua pasaba por instalaciones de tratamiento y filtración para asegurar su calidad, y desde allí seguía avanzando hacia el sur, abasteciendo ciudades, pueblos y zonas agrícolas. Además, el sistema no era una sola tubería sin más. Tenía ramales de distribución, puntos de control, infraestructura para desviar agua según la demanda, y todo esto debía operar con cuidado para no dañar el equilibrio ecológico de las fuentes naturales, especialmente el mar de Galilea. Es decir, no se trataba solo de extraer agua, se trataba de extraerla con límites, con monitoreo y con una lógica de sostenibilidad. Cuando esta obra se inauguró en la década de los 60, marcó un antes y un después. En sus primeros años, una gran parte del agua transportada se destinaba a la agricultura, mientras una porción menor se usaba para consumo humano. Con el tiempo, esa proporción fue cambiando. El crecimiento urbano y las necesidades domésticas hicieron que cada vez más agua se destinara a beber, cocinar, higiene y uso en ciudades. Durante años, este sistema se convirtió en una pieza estratégica para la seguridad hídrica de Israel. Y no solo para Israel. Con el paso del tiempo, también tuvo impacto regional. Por ejemplo, en acuerdos con Jordania, el suministro de agua se volvió un componente clave de la cooperación entre ambos países. Eso muestra algo muy importante. El agua no es solo un recurso natural. También puede convertirse en una herramienta de estabilidad, diplomacia y cooperación. Pero incluso con toda esa infraestructura, los problemas no desaparecieron para siempre. La sequía seguía siendo una amenaza real, y hubo periodos especialmente duros, en los que el nivel del mar de Galilea descendió de manera preocupante. Después de varios años de sequía, la situación llegó a niveles históricos, y allí Israel entendió que necesitaba dar un paso más. No bastaba con transportar agua dulce disponible. Había que crear nuevas fuentes, fuentes que no dependieran tanto de la lluvia. Fue entonces cuando entró con fuerza una palabra que hoy define gran parte de la estrategia hídrica del país: desalinización. La desalinización consiste en quitar la sal y otros minerales del agua de mar para convertirla en agua apta para consumo humano, agricultura e industria. Durante décadas, esta tecnología existió, pero era costosa y limitada. Israel apostó por mejorarla, refinarla, hacerla más eficiente, más rentable, más escalable. Y esa apuesta cambió las reglas del juego. Con el tiempo, el país construyó varias plantas desalinizadoras en la costa mediterránea. Estas plantas comenzaron a producir enormes volúmenes de agua dulce, tanto que una parte muy importante del agua para consumo doméstico empezó a venir del mar. Esto es impresionante si recordamos que Israel es un país con estrés hídrico histórico. Pasó de sufrir escasez severa a convertir el agua salada en una fuente estratégica de abastecimiento. Y aquí llega una de las partes más sorprendentes de toda esta historia. Israel no solo usa agua desalada para ciudades y hogares. También puso en marcha un proyecto para enviar agua desalada hacia el mar de Galilea y ayudar a mantener su nivel durante los años secos. Es una idea revolucionaria. Durante mucho tiempo, los lagos naturales abastecían a las personas. Aquí, en ciertos momentos, sucede también al revés. La tecnología moderna ayuda a proteger una fuente natural. Para hacerlo posible, se construyó una conexión subterránea que enlaza el lago con infraestructura más amplia conectada a plantas desalinizadoras en la costa. Es decir, se creó una nueva lógica de circulación del agua a escala nacional. No solo mover agua desde el lago hacia el resto del país. También
cuando hace falta, mover agua tratada y desalada hacia el lago. Una especie de sistema bidireccional de resiliencia. Una verdadera autopista de agua. Pero la innovación de Israel no termina en la desalinización. Hay otra pieza fundamental que explica por qué el sistema funciona tan bien. La reutilización de aguas residuales. Israel desarrolló uno de los sistemas más avanzados del mundo en tratamiento y reuso de aguas usadas. Una proporción altísima de estas aguas se trata y se reutiliza, sobre todo para riego agrícola. Esto reduce la presión sobre las fuentes de agua dulce. En lugar de usar agua potable para regar cultivos, se aprovecha agua tratada con estándares adecuados para agricultura. El resultado es doblemente valioso. Se ahorra agua dulce y se sostiene la producción agrícola incluso en zonas secas. Y eso conecta con otro invento clave asociado a Israel y su agricultura. El riego por goteo. Una técnica que lleva agua directamente a la raíz de las plantas a través de tubos y emisores, aplicando pequeñas cantidades de forma constante y precisa. Parece simple, pero su impacto es enorme. Reduce pérdidas por evaporación, evita desperdicios, mejora la eficiencia y permite producir más con menos agua. En regiones cálidas y áridas, esto puede marcar la diferencia entre una cosecha viable y una cosecha perdida. Cuando juntas todas estas piezas, el panorama cambia por completo. Infraestructura nacional para transportar agua. Desalinización a gran escala. Reutilización de aguas residuales. Riego por goteo. Monitoreo. Innovación constante. Acuerdos regionales. Eso es lo que convierte el caso de Israel en un modelo tan estudiado. No porque exista una solución mágica, sino porque hubo una estrategia integral, y esa es quizá la lección más importante. La crisis del agua no se resuelve con una sola obra. Se enfrenta con sistemas completos, tecnología, gestión, educación, inversión y visión de largo plazo. Claro, eso no significa que todo esté resuelto para siempre. Israel todavía enfrenta riesgos importantes. El cambio climático amenaza con sequías más frecuentes y más intensas en Medio Oriente. Las tensiones geopolíticas sobre recursos compartidos pueden complicar decisiones futuras. Y el crecimiento poblacional sigue presionando la demanda. Por eso, el país continúa invirtiendo en investigación y desarrollo. Se exploran nuevas tecnologías como desalinización con energía solar, métodos más eficientes de tratamiento de aguas y soluciones para captar agua del ambiente. La lógica es clara. No esperar a la próxima crisis, prepararse antes. Y esa mentalidad es lo que ha hecho la diferencia. La historia de esta autopista de agua no es solo una historia de tuberías, bombas y plantas industriales. Es una historia de adaptación, de supervivencia, de ingeniería al servicio de la vida, de cómo un país con limitaciones naturales muy duras decidió no rendirse ante la escasez, sino rediseñar su futuro gota a gota. Y tal vez por eso este proyecto llama tanto la atención en todo el mundo. Porque en un siglo donde el agua será cada vez más valiosa, lo que Israel ha construido no es solo infraestructura. Es una advertencia y al mismo tiempo una inspiración. La advertencia es que ningún país puede dar el agua por sentada. Y la inspiración es que, con visión, tecnología y decisión, incluso los desafíos más difíciles pueden enfrentarse. Si algo demuestra este caso, es que el futuro del agua no depende únicamente de la naturaleza.